Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Al fin vamos a tener el súper y esperado en vivo con Ricardo. Vamos a dar unos minutitos a que ustedes se puedan ir conectando y a que llegue el Richie también. Hoy día vamos a estar hablando con Ricardo sobre algo que es un tema que veo que nos inquieta a todas y es un tema que llega mucho a las consultas personales, a los procesos grupales, sobre todo en forma de me cuesta empezar, me cuesta accionar, me cuesta organizarme, me cuesta empezar a tomar decisiones. Y estas dificultades que se nos van presentando en el proceso creativo, ¿me pueden decir si es que se escucha bien, por favor? ¿Me confirman si es que me están escuchando? ¿Sí? ¿Alguien me puede avisar por ahí si es que se escucha bien? Mm, quiero saber si se escucha. Va. ¿Sí? Ya, genial. Bueno, entonces, estas dificultades... Sí, gracias, Bella. Estas dificultades sobre, hola Cari, ¿cómo está? Les comentaba, estas dificultades que se nos presentan, estos retos que parecieran imposibles de atravesar al momento de iniciar un proceso, ya sea un proyecto, una relación, un viaje, un cambio en la vida personal, cuando sentimos que no tenemos lo suficiente para avanzar o cuando sentimos que no sabemos qué es lo que queremos hacer, que eso es lo que generalmente sucede en el acompañamiento cuando estamos iniciando un emprendimiento, cuando estamos iniciando un proyecto, cuando decidimos al fin empezar a poner nuestros dones y talentos al servicio de algo que amemos y que sea pues positivo para la comunidad humana y se presentan estas dificultades, estas aparentes faltas de claridad, justamente en estos casos es cuando lo que necesitamos es animarnos a dar ese paso hacia adelante y no necesitamos tanto ir a excavar hacia atrás o tanto trabajo personal. Y lo que nos da esa fuerza para avanzar, lo que nos da esa confianza, esa seguridad para dar ese paso, pues tiene todo que ver con nuestra energía masculina justamente. Y para poder integrarla, para poder usarla a nuestro servicio y no solamente verla afuera de nosotras, lo que necesitamos es lo que vamos a hablar hoy día, que es el vínculo con nuestro padre. Ojo, no la relación con él, sino el vínculo. Y bueno, ahora que llegue Ricardo, nos va a contar más sobre eso. Vamos a ver si llegó el Richie por ahí. Y si no, también pueden ir dejando sus preguntas porque vamos a hacer un espacio para contestarlas. Sí, de hecho, a ver. mm, Algo que... Ay, cuántos corazones, me encanta. Oli, Oli, ¿cómo están? Hola. Bueno, es que este tema nos encanta, ¿cierto? Es el tema que queremos hablar un montón, porque le hemos hecho mucho trabajo y mucho fuego al vínculo con la madre, lo cual está genial. Está genial porque de hecho es nuestro primer gran vínculo con la vida. Sin embargo, no podemos olvidarnos que no existiría madre sin padre, que no existiríamos nosotras si no fuera porque en ese camino existe un hombre que nos dio la vida, que puso su cuerpo y su espíritu al servicio de nuestra llegada a la tierra y eso es inmenso. Sí, nos encanta, Laura, exacto. Entonces, justamente lo que queremos iniciar el día de hoy, porque es un proceso que necesita un paso a paso y necesita tiempo también para integrarse, pero la semilla que queremos poner hoy día, ahí está Richie, hola Richie. A ver, ahí va, tan 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 tan. Ahí ahí está Richie, se va conectando. Y pues mejor dejo que él nos comente. ¡Yeah! Hola Hola, hola. Richie, ¿cómo Espero que me vea yo estás? bien. Estoy aquí, Sí, es que estoy como, busqué el mejor lugar porque está, bueno, aquí hay como mucha actividad, sí, me entonces imagino. tuve que ponerme a buscar como el mejor lugar para la señal, el sonido, la Sí, luz, todo. pues bienvenido. Qué Muchas gusto que gracias, estés por Mari. acá.
Mm, Muchas gracias por la invitación y pues bueno, muchas gracias pues a las personas que se están dando el tiempo para poder escuchar, para poder preguntar, para poder acercarse y mm, tener un poco más como noción y conciencia de lo que en el tema que vamos a platicar hoy un poquito, que igual digo, es como muchas veces es en términos muy generales, ujú. eh, y ya hasta que entramos directamente ya empezamos a mirar cómo en cada caso se abre de manera muy particular y muy diferente, ¿no? Exacto, exacto. Qué lindo que traigas eso, entender que cada uno de los vínculos es único. Ahí veo que, bueno, que Lili nos dice que saludos, tu esposa nos dice que te ves hermoso. Ah, me encanta. Así que bueno, Richie, pues muchísimas gracias por estar acá, gracias por aceptar la invitación. La verdad que yo estoy súper emocionada de abrir este tema. Es un tema que quiero traer hace tiempo porque justo les mencionaba ahora al inicio del live que uno de los temas más recurrentes al momento de llevar un proceso creador o llevar un proceso de emprendimiento tiene que ver con esta sensación de me falta confianza, no tengo lo suficiente, me cuesta iniciar, no tengo claridad. Todos estos aspectos que desde mi experiencia personal tienen que ver con lo masculino y por ende con la relación con nuestro padre, ¿no? Por eso decidí invitarte, porque sé que desde tu propia experiencia personal, pues te has observado como hijo y como padre, y también en el trabajo que tienes con otros hombres y con otras mujeres. Así que bueno, pues encantada de escucharte. Si te puedes presentar y contarnos un poquito más de ti, súper bienvenido, por favor. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, Ujú, yo me llamo Ricardo Rodríguez y pues bueno, yo llevo lo que es la propuesta Sagrado Masculino y también formo parte de lo que es el Centro de Estudios e Investigación de lo Sagrado Femenino y lo Sagrado Masculino, Carpa Lunar, en donde pues bueno, he tenido la oportunidad no solamente de trabajar de manera presencial, sino también de virtual, aquí en México, en Argentina, en Guatemala, en Costa Rica, y pues bueno, eso me ha permitido como tener un poco la posibilidad de mirar cómo hay muchos de los elementos que se repiten en ciertos temas, ¿no? ujú, Como es el tema del emprendimiento, como es el tema de la pareja, como es el tema del desarrollo personal en lo general. ujú, Entonces, el trabajar con estos hombres y mujeres me ha permitido mirar cómo se repiten estos elementos, pero mucho más allá de eso, en mi propia práctica personal, en mi propio desarrollo, he visto muchos temas que muchas veces son mirados desde una perspectiva en donde se deja como de lado los factores que realmente generan el que podamos generar cambios verdaderos, ¿no? El que realmente nos podamos alinear con los propósitos o anhelos de nuestro corazón. ujú, Entonces, cuando me invitaste y justamente estaba yo hablando, bueno, pues es que a lo mejor yo me dirijo a una comunidad de mujeres mayormente, ¿no? Eh, y el poder compartir para mí lo que para mí ha significado este proceso, pues bueno, tiene que ver con una recapitulación, ¿no? De cómo me vivo yo ahora como padre y cómo mirar que aún siendo un solo rol, se demuestra diferente cada año y con cada uno de mis hijos es totalmente diferente. ujú, Entonces no es lo mismo para el mayor que para el menor que para el del medio. No es lo mismo este año o esta semana, o es más, ni siquiera es lo mismo este día que el día de mañana, ¿no? Pero para poder llegar a estar en este lugar, pues bueno, se requiere de mucha presencia, se requiere de mucho trabajar con uno mismo sobre sus propios condicionamientos, sus límites, las propias creencias, eh, las, todas nuestros marcos de referencia en lo personal, en lo familiar y en lo social, que a partir ujú, de ahí es donde ya empieza a jugar mucho el rol que va teniendo nuestros padres o nuestros cuidadores al momento de que nosotros vamos generando nuestra propia identidad, donde vamos fortaleciendo nuestras propias creencias, donde vamos dando sentido a todo lo que le da pie en nuestra vida, ¿no? A todo lo que se manifiesta en nuestra vida, se va manifestando y se va reforzando a través de las primeras etapas formativas. En esta pregunta en concreto con la que iniciamos por la que me invitaste a esta reunión, ujú. que tiene que ver mucho el rol del papá Eso. en la vida de las hijas Ujú, mujeres o de las mujeres
Es un papel muy importante porque es el que nos va a ayudar dependiendo de cómo haya sido este. Hay toda una variedad, ¿no? Tanto el padre que estuvo presente pero ausente emocionalmente, el padre que estuvo Ujú. presente pero fue sobreprotector, o el padre que ni siquiera estuvo, o a lo mejor el padre que estuvo pero el representante de las capacidades de ese rol, a lo mejor fue la mamá, a lo mejor fue el Exacto. abuelo, a lo mejor no se le dio el lugar al papá, y entonces el papá no asumió eso, Ujú. pero eso ya es como mucho más en lo específico. En términos generales, el rol del papá en la relación o en el vínculo padre e hija juega un papel fundamental no solamente para las relaciones de la pareja, eso es uno de los principales elementos porque justo es mi es mi primera representación de lo masculino. Ujú. Entonces, eso en términos de pareja. Pero cuando hablamos de proyectos, cuando queremos hablar de impulsar nuestra creatividad, este empuje hacia lo social, el padre es el que nos ayuda a generar esas herramientas sociales, que son las que son para ir hacia el exterior, para ir a tomar la vida, para tomar riesgos y Eso. para poder asumir la responsabilidad de quién soy yo. Cuando un hombre no es capaz de transmitir eso a los hijos y en especial a las mujeres les cuesta mucho más trabajo poder impulsar sus propios proyectos porque están esperando la validación de alguien más, ¿sí? Están esperando la validación o de su papá o de quien representa esa figura de autoridad. Por eso muchas veces hay mujeres que tienen proyectos maravillosos, quieren hacer grandes iniciativas y grandes cambios, pero interiormente no tienen la fuerza o la energía Ujú. vital que se requiere porque en su interior hay muchos procesos que no se cerraron adecuadamente, ¿sí? Entonces, en, en específico para esta pregunta, sí tiene que ver mucho esa convivencia, porque tanto desde los hombres que están ausentes en las vidas de los hijos, como los que están demasiado presentes, pero no de una manera sana, llegan a generar una identidad en donde los hijos no tienen la suficiente confianza para ir hacia el exterior, para tomar riesgos, para tomar decisiones, para comprometerse y para poder sostener en lo emocional, en lo mental y en lo físico, y por supuesto en lo energético, cada uno de esos proyectos. Entonces es fundamental el lugar del padre. Evidentemente juega aquí un lugar muy importante a partir de la revolución industrial, la ausencia de los padres en la vida de los hijos y de las hijas, Sí. ¿sí? En donde el padre era el mayor representante que le ayudaba a que el hijo o las hijas entendieran cómo se iban a presentar ante el mundo. Ahora, ante la ausencia de eso, y ante algunas otras situaciones como los procesos ritual, como los ritos de paso. Entonces, los hombres y mujeres pierden esa conexión de irse hacia lo exterior desde un lugar en donde tengan confianza de quiénes son. Y Mm. hoy tenemos la vida hombres y mujeres de 50, 60, 20, 30 años que no tienen ni idea de quiénes son y no tienen ni idea de cómo se van a presentar al mundo. Y entonces, si no tienen ni lo más básico, no es posible que puedan sostener los proyectos. Exacto. ¿Sí? Sí, sí, Muy bien, totalmente. María. Sí, de Bien. hecho, algo que, algo que yo encuentro mucho con las mujeres con las que trabajo y que lo he encontrado mucho en mí misma, no nos posibilitamos el empezar a hacer si primero no nos damos permiso para ser lo que somos. Y sin duda, yo también veo esto que mencionas, que es de la mirada del padre, de donde viene este permiso para tomar riesgos, para ir hacia lo externo, a crear con el mundo, para entender que también tenemos un lugar en ese mundo allá afuera y podemos ir y utilizarlo para lo que deseamos crear y transformar. Y Richie, una pregunta. Eh, bueno, esto es el rol que juega el padre, y sin duda, más allá de lo que hace el padre biológico o no, si estuvo presente, si estuvo ausente, si de repente no lo conocimos, si de repente sí lo conocimos pero estaba demasiado y de una forma difícil, etcétera, ¿cómo empezar a construir o a reconstruir un padre interno sano más allá de la historia con nuestro padre biológico? ¿Sí me dejo entender? Sí, Mm. pues mira.
esto siempre se hace a través del trabajo personal, no hay de otra, o sea, no es como que me voy a tomar 2 píldoras y entonces ya esto se Sí. cambió y se transformó. Esto Ujú. siempre es a través del trabajo personal que uno hace a través de ciertos acompañamientos y en Ujú. donde uno cada vez va entrando en espirales más grandes, en donde uno se empieza a darse cuenta, ok, voy a trascender el padre biológico, voy a entrar a un padre más universal, claro, pero no hay que dejar de lado que hay ciertas memorias Sí, personales de nuestras propias vivencias que hay que sanar. Hay ciertas memorias del legado familiar que también se sí, tienen que mirar, porque si no, toda esa información inconsciente nos va a llevar hacia caminos en donde no queremos estar, ¿sí? Porque todo eso obedece a todos los patrones de la red arquetípica, en sí, donde se mantienen los principios que van a evitar que yo pueda vincularme o relacionarme desde un lugar más sano o desde yo no, me pueda vincular con mis propios proyectos desde un lugar en donde los pueda sostener sin que esto se vea como que por ser mujer no lo puedo lograr, ¿no? sí, Muchas veces, y es algo que pasa curiosamente, cuando las mujeres, y esto pasa aún más en ciertos lugares, cuando la mujer quiere sostener ciertos proyectos y le requiere pues cierta estructura, cierta organización, cierto empuje, cierta atracción, eh, le es difícil conectar con eso. sí, ¿Por qué? Porque desde su interior está peleada con la figura del padre sí, y está peleada con lo que representan los padres. Y entonces, sí, inclusive hay muchas mujeres que llegan a pelearse con sus proyectos porque son creaciones de ellas, ¿no? Hay veces que sí, las mujeres ni siquiera quieren tener esos proyectos porque dicen, ¿cómo voy a traer a la vida este proyecto cuando yo estoy peleada con la creatividad? No, sí, no por mi creatividad, sino estoy peleada con la creatividad porque nunca ha sido aceptada. Pero esa sí, aceptación no es del exterior, es de una imagen mental que yo tengo de mis propias vivencias, de que a lo mejor sí, si mi padre no estuvo, si mi padre se fue, si mi padre me dijo que no era importante o valioso, entonces es cuando yo desacredito lo que yo puedo aportar al mundo. sí, Entonces, desde ese lugar, en el interior, se nutre y evidentemente cada vez que yo tengo un tropiezo, eso va a fortalecer esa creencia. Entonces, lo sí, primero sería, evidentemente, hacer como esa desmitificación del padre, porque muchas veces llegamos a colocar al padre en un lugar muy sí, alto, ¿no? sí, así es. Y por supuesto, los padres, aunque no estén, lo más valioso nos lo dieron, ¿no? Que es la vida, la posibilidad, Ujú. entre muchas, de poder tener la vida. Muchas veces hay mujeres que dicen, pero es que mi padre fue un desgraciado, mi padre fue un abusador, ¿cómo voy a estar honrando eso? Y no es como tal que honres esa figura. Con lo que Exacto. tienes que estar en paz es con que lo más valioso ya te lo dio, ¿sí? Sí, Hay muchos tipos de terapias que buscan, ¿no? Ah, bueno, es que los tienes que honrar, aunque haya sido un cabrón. No, fue un cabrón, pero no eso. signifique que yo Ujú. me tenga que seguir aguantando y que yo me tenga que seguir poniendo en la situación de tener que aceptar que todo va a ser así, porque él no pudo, no supo o no quiso adaptarse a que ya era un padre, ¿no? Sí, sí. Y ahora que traes justamente eso, Richie, hay un tema que para mí es muy interesante ahora que mencionaste los ritos de paso y ahora que dices como que el padre pueda aceptar que ya es un padre. Algo que he visto mucho, sobre todo en los posparto, de mis amigos, que justamente es el momento en donde más les cuesta como dar este paso y quisiera que nos compartas un poco desde tu experiencia, desde el compartir que has tenido con los hombres con los que trabajas, ¿cuáles son esas dificultades que se presentan al momento de llevar este rito de ser un hombre pre-padre y post-padre? ¿No? Como, ¿qué es lo que se presenta en ese rito de paso? Porque sin duda creo que es importante poder tener una visión más macro de lo que le pasa al hombre internamente para realmente empezar a integrar la historia con el padre y poder soltarla. Mira, aquí hay 2 puntos muy fundamentales. El primero es, Sí,
Yo te lo puedo contar desde mi propia experiencia personal, pero también Ujú. en el caso de cada hombre va a funcionar de manera diferente de acuerdo a sus propios procesos internos, ¿sí? Sí. A sus propias representaciones y simbologías que cada uno tiene, ¿sí? Entonces, cuando para algunos es súper deseado y súper anhelado, para otros es el miedo de crecer. Esto se ve Ujú. retratado a través de los ritos de paso porque anteriormente se preparaba a los hombres para poder estar al servicio del gran grupo, ¿no? De la tribu, porque eso les proveía la vida. A Ujú. partir de cierta época, cuando empiezan a aparecer más las sociedades solares, empiezan a desaparecer un poco más las sociedades lunares, y entonces estos ritos empiezan a perder fuerza. Sí. ¿Qué sucede? Que ya no hay estos procesos, sino que ahora hay pseudo ritos de iniciación en donde no se llega a, a construir dentro de los varones los recursos psíquicos para que él pueda estar en ese lugar. Aquí también juega otro papel muy importante la historia de cada uno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablando en términos de energía y en términos de jerarquía, hay veces que un hombre está en la posición no de ser pareja y tampoco está en la posición de ser padre, está en la posición de ser el esposo de su mamá, Ujú. o Así es, está en la posición de ser el abuelo, el papá de su mamá. ¿Por qué? claro. Porque a lo mejor su papá no estuvo y él desde muy pequeño tuvo que tomar ese rol, o a lo mejor porque desde el abuelo le dijo, ahora tú te quedas con el bastón de mando, y entonces esas situaciones le Mm. impiden a los varones poder estar en las posiciones que realmente les corresponden, Sí. ¿sí? Lo mismo pasa con las mujeres, pero es mayormente visto en los varones que muchas Sí. veces terminan tomando posiciones que no les corresponden y no en Sí. lo físico, porque el Mm. hombre puede estar ahí en la casa, pero a lo mejor su mente está en otro lado y su corazón está en otro, ¿sí? Sí. Entonces estos dos elementos siempre van a ser muy importantes, ¿sí? Para cada hombre se va a vivir de manera diferente, por lo mismo de que por sus propias memorias personales y familiares, y desde ese lugar, eh, cada, eh, cada varón lo va a vivir diferente, ¿sí? En lo personal, te pongo muy fácil Sí. en mi propia historia. Yo estaba con muy poca noción sobre cómo ser padre, porque mis representantes de lo masculino habían estado, más bien habían estado, siguen siendo, son representantes de Sí. una masculinidad desde lo inconsciente y desde lo patriarcal. Y Sí. así es como hemos estado educando generación tras generación a los hombres y a las mujeres. ¿Qué pasa? A la mujer se le enseña a aceptar que así tiene que ser el hombre, Sí. que tiene que invalidar a la mujer, que tiene que sobreponerse a la mujer. Y esa es una masculinidad que ha dañado la continuidad de la vida en todas sus formas. ¿Sí? Así es. Entonces, muchas veces, eh, regresando como a este ejemplo, yo no tenía buenos referentes y mis referentes eran muy poco sanos en lo mental y en lo emocional, y no hablar ni de lo físico, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Esa información de manera psíquica va pasando de generación en generación, ¿sí? De tal manera que se van repitiendo los patrones patriarcales establecidos, y a mí en ese momento me fue muy difícil tomar ese lugar. Fue hasta que yo empecé a hacer el trabajo conmigo mismo en que me di cuenta de que yo estaba haciendo, estaba en una posición que no estaba, y que además de eso yo no sabía cómo ser un padre, eh, y que lo que se contaba sobre ser padre no era el tipo de paternidad que me iba a funcionar, Ujú. y que lo que me contaban sobre ser padre con respecto a mi relación de pareja tampoco era algo que me iba a funcionar. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha información en el aire que no tiene peso en los varones porque no está clara, porque durante muchos años, y te estoy hablando de miles de años, todos estos procesos rituales han ido desapareciendo de tal manera que los hombres que acompañaban a otros hombres a tener esta masculinidad sana no estaban presentes. Entonces, ya a mí me ha tocado empezar a encontrar a hombres de sabiduría, pero para eso tienes que hacer la chamba contigo, porque aunque estén ahí, no se te van a revelar porque no Sí. estás haciendo la chamba contigo, ¿sí? Exacto. Hoy en día veo hombres maravillosos, ¿sí? Sí. Hoy en día
pero eso pasa, por ejemplo, en los procesos internos mentales. Te voy a poner un ejemplo. Ajá. Tú de repente a lo mejor vas caminando por la calle y de repente dices, ay, es que tengo muchísimas ganas yo de tener un carro, ¿no? Y vas pasando por la calle y de repente lo empiezas a mirar. Y cuando ya te lo compras, dices, ay, oye, qué curioso que ahora todos traen el mismo carro. No, lo que pasa es que Sí, ya se hizo más visible, ¿sí? sí, Ya está más presente en tu consciente. sí. Lo mismo pasa cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer que algo se Ujú. vuelva más visible, pues tenemos que empezar a ir a esos procesos internos, ¿sí? Sí, De esa sí, manera es que, y de hecho muchos de mis maestros me enseñan, bueno, ahora empiezas a mirar que hay hombres que están al servicio de otros hombres, ayudándolos a tener estos procesos evolutivos, ¿sí? Pero anteriormente no solamente los hombres ayudaban a eso, sino que también había mujeres sacerdotisas o sí, chamanas o brujas que eran las que acompañaban a los varones en los procesos de sentimientos, de emociones, de conexión, porque la mujer desarrolló la maestría en eso. así Pero es. hoy en día es tan difícil eso porque Ujú. desde un principio, en este modelo educativo que tenemos patriarcal, hablando en Mm. términos mundiales, eh, a los hombres no se les ha guiado a que tengan esa conexión y evidentemente con el paso del tiempo los hombres terminan entrando en ciertas crisis porque nunca supieron que a lo mejor si te estabas comprometiendo el compromiso requiere ciertas normas, ¿no? A, B, C, D, Sí, ¿no? Que si vas a tener un tipo de relación y hay cierto nivel de compromiso, entonces te acatas a eso y eso significa estar madurando, estar creciendo. así es. Así es, sí. Richie, y ahí yo quisiera preguntarte, eh, ¿qué fue lo que a ti te hizo clic para empezar a buscar más allá de la masculinidad que te habían heredado? O sea, ¿qué fue lo que te hizo como esa llave que te dijo, wow, tiene que haber algo distinto y voy a empezar a construirlo y a buscarlo? Ujú. Hay diferentes llamados, esto lo miramos mucho más a fondo dentro de lo que es todo el proceso evolutivo de los varones, ¿no? Dentro de su Ujú. psique y su desarrollo evolutivo. Hay ciertos momentos que uno, por ejemplo, es la sexualidad, ¿sí? Sí, sin duda. También nos habla de los ritos de paso. La sexualidad es fundamental. Cuando un hombre siente el llamado a la sexualidad y entonces empieza a ir por ese camino con alguien que lo sabe guiar, Mm, entonces el hombre se abre a ese encuentro y empieza a abrirse a la divinidad desde la sexualidad, así es, ¿sí? sí, total. Otro, cuando el hombre se casa, cuando el Ujú, hombre hace pareja, ¿sí? Es otro ritual de iniciación que te pasa de lo individual hacia lo parental, hacia lo de pareja, ujú, y ahí es otra transformación. Esos son diferentes llamados, pero en el que a mí me llamó fue la ujú, paternidad, ¿sí? ujú. Para mí la paternidad ha sido una de las cosas que más Mm, me ha transformado sí. y que más me ha llamado a seguir mirando porque tengo muchísimos patrones. O sea, si te estoy diciendo que a lo mejor hoy he avanzado tras 10 años de estar en esto, he avanzado un 10%. O sea, imagínate los hombres que a lo mejor nunca le han entrado, ¿no? Sí, total. Entonces, a mí la paternidad fue lo que me llamó y entonces fue cuando en cierto momento empecé a trabajar y a darme cuenta, es que yo no puedo ser un padre para mis hijos porque ni siquiera estoy en ese lugar, ¿no? Mi Mm, atención, mi emoción, mi energía estaba en otro lugar. Entonces fue una de las cosas que a mí me llamó. Después de eso, pues hay otros llamados, ¿no? Para que los hombres entren a un camino de autodescubrimiento, pero a mí en particular ese fue el que más me ha marcado y el que más me ha llamado a traer un trabajo constante conmigo mismo. sí, sí, Richie, y ahora que justamente mencionas como esta transformación que se da a través de la paternidad, algo que yo trato de traer mucho también en los círculos de mujeres es entender que si bien hay que mirar en cómo se han vivido las mujeres en su ser mujer,
también existe una memoria emocional que viene de los hombres de nuestra familia, porque sin duda en el corazón pues no hay diferencia de género, en realidad hay solo memoria y bueno, emociones que se han quedado ahí. Y sin duda, pues nuestro padre, a pesar de que no nos lleva 9 meses en el cuerpo, es el que da esa fuerza para que eso se impulse y esa fuerza se da con todo lo que es papá, ¿no? Entonces, sin duda, hay una herencia emocional que viene del padre a la cual creo que hay que darse el permiso de acceder, ¿cierto? Y aquí yo quisiera que nos compartas un poco sobre cómo es justamente este proceso de la concepción, la herencia, la memoria emocional del padre, porque pues yo lo que he visto en mi vida es como esta cultura de los hombres no sienten, si eres hombre pues no llores o no sientas o no profundices, ¿no? Y veo como a muchos hombres que están pues asumidos en ese rol, que creen que eso es lo normal y lo natural, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando te abres a dar la vida justamente, pero está ese corazón cerrado? Aquí nos tendríamos que remontar mucho a la parte mitológica y ancestral de las diferentes culturas madre para Ujú, poder justamente entender cómo ha venido siendo esta herencia y esta transmisión de memorias de las mujeres y de los varones, ¿sí? ujú, Y cómo ha sido este desarrollo en tanto en la forma de vínculos ujú, que ha rebasado inclusive el cómo nos convivimos, cómo nos compartimos, hombres con mujeres, mujeres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con hombres, ¿sí? Porque ha habido memorias en las que cuando empezamos a examinar en casos muy específicos, a veces no es que el hombre no quisiera regresar o no quisiera estar. Salió a lo mejor de casa para obtener una mejor calidad de vida, pero a lo mejor ya no pudo regresar. mm, Eh, a lo mejor ese hombre sí quería estar y a lo mejor por diferentes situaciones entre la pareja que no se pudo, no se supo arreglar, el hombre se fue por otro camino. Y aquí hay que tener mucho en cuenta cómo estas memorias patriarcales han establecido que, por ejemplo, la mujer sea casi la única responsable de la sí, crianza de los hijos, ¿sí? sí, En la memoria patriarcal. Y eso es súper importante retomarlo porque desde ese lugar la mujer empieza a mirar a los hijos como. Y desde ese lugar le es mucho más difícil que cuando tenga alguna diferencia con el hombre, le evite o haga que el hombre no tome la responsabilidad de su lugar como padre. sí. Sí, de Entonces, hecho, sí. Sigue, sigue, por favor. Mm, sí hay muchas de las memorias que justamente nos van a ir hablando de que, bueno, es que a veces no era así, es que a veces por supervivencia, por una mejor calidad de vida, a veces por la misma herencia, eh, el padre fue de esta manera. No estoy justificando a nadie, ningún varón, porque todos somos responsables de lo de quienes somos y de lo que vivimos. Pero ujú, sí me ha tocado muchas veces mirar que es uno de los elementos que me gusta compartir en el taller básico, sí, que es, por ejemplo, Caperucita siempre va a ser la víctima si ella cuenta la historia, ¿no? sí, así es. Entonces, si nos vamos un poquito a mirar esa historia de los hombres, pues nos vamos a dar cuenta, tenemos hombres castrados Sí, desde generaciones atrás. La sí, castración de lo masculino no es al hombre que literalmente le quitan sus genitales. La castración de lo masculino tiene que ver con el hecho de que al hombre se le impide ser emocionalmente activo. Entonces tenemos una discapacidad emocional en los varones de tal manera que eso imposibilita que hombres sanos puedan criar hijos sanos. sí, sí, De la misma manera, esto se totalmente. repite y se repite y se repite. Entonces, estas memorias de lo patriarcal se van reproduciendo y se van sosteniendo porque en hombres y en mujeres no nos hemos puesto a cuestionar si mi padre o mi madre es así, o si mis abuelos eran así, ¿por qué yo repito esta creencia, no? ¿Por qué la sigo Sí, sosteniendo y la sigo manteniendo? Y aquí es cuando entra mucho en juego que empezamos a tener padres más universales, porque empezamos a dejar al papá en un lugar en donde sí fue maravilloso que me dieras la vida, pero no con esto voy a estar en deuda contigo todo el tiempo.
o claro, toda la vida, ¿no? Porque si no, sí, estamos imposibilitados de crecer. Como así es. hijas, vamos a estar siempre esperando a que el papá nos dé la autorización para que, está bien este proyecto, hija, empiézalo, vas con todo. No, Pues, oye, y tal vez no, eso nunca pase, claro, exactamente. exacto. Sí. Oye, Richie, qué lindo lo que has traído de que la castración de lo masculino no es como una castración de lo que representa lo masculino, sino de este imposibilitar a los hombres de ser activamente emocionales o de ser emocionalmente activos, que fue lo que mencionaste. Y me parece súper bello porque creo que es importante entender que el patriarcado no solamente ha ido hacia atacar lo femenino o lo masculino, lo que ha hecho es atacar los valores de la vida. Y sobre todo con esta idea de separación de lo masculino por un lado, lo femenino por otro, cuando en realidad siempre están juntos al servicio de la vida. Es la vida quien tiene que ganar y no uno de los polos, ¿no? Entonces, me parece muy, muy bello que hayas traído eso porque creo que muchas veces las mujeres en estos procesos de desarrollo personal y de encuentro con lo femenino, nos polarizamos en eso, ¿no? Hay como esto de no, ahora yo quiero que todo sea en femenino y solamente esté lo femenino, pero nos volvemos a cortar un brazo, ¿no? Hacemos nuevamente lo mismo. Entonces, como eso, muchas gracias por traerlo. Y aquí quisiera preguntarte, ¿cómo encuentras tú a estos padres universales? ¿Cómo los ves tú? ¿En dónde los encuentras? Porque, por ejemplo, es algo que yo me he preguntado muchas veces, ¿no? Yo vengo de Perú y en los Andes el padre es el sol, pero yo muchas veces he dicho como, pero yo quiero poder tocar de forma tangible a este padre universal. Y bueno, me ha costado mucho ver que en realidad en donde está la madre también está el padre, ¿no? Entonces, ¿en dónde es que encuentras tú a estos padres universales? Mira, justo para poder llegar a esto tenemos que ir como desmembrando, ¿no? ¿Cuál es? Sí, Porque una de las creencias más simbólicas, importantes que tenemos como humanidad es el hecho de que pensamos que solamente somos un cuerpo. sí. Entonces, no le damos validez a nuestros procesos mentales, nunca examinamos cuáles son nuestra manera de pensar, ¿sí? Nuestra manera de analizar, de reflexionar. Casi siempre lo dejamos en automático y en automático obedece a todos los patrones marcados en el inconsciente, ¿sí? Nunca hemos dado por hecho como algo verdadero nuestro sentir, ¿sí? Y entonces en lo energético, pues ya, qué te digo, ¿no? Sí, punto aparte. Aquí sí es como entrarle a muchas cosas para poder desmembrar, que para justo poder encontrar padres universales hay que inclusive empezar a mirar cuál es nuestra manera de contarnos la conexión con lo divino, porque muchas veces la Sí. conexión con lo divino ha sido a través de terceros, Ujú. nunca ha sido algo directo, siempre nos han contado que tiene que ser a través de alguien o de algo, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos tener esa conexión, pues sí hay que ir como con la cebollita, ir quitando capa por capa, justo para poder mirar que este Padre Universal y esta Madre Universal, que son los padres nutricios, sí se representan a través del sol, como lo miraban ya las diferentes culturas madre. Ah, el sol y la luna son los representantes de la madre y el padre. Sí, en un simbolismo más arquetípico son los que permiten la ciclicidad de la Tierra y entonces la germinación de la vida. Así es. Pero para que podamos llegar a eso, es muy importante como irnos quitando todos los velos que tenemos, Mm. ¿sí? Porque de otra manera no vamos a poder experimentar la paternidad de nada más nadie, sino la de nuestro padre, porque nosotros estamos esperando una palmada de nuestro papá, físico, Mm. cuando a lo mejor todos los días estamos sintiendo el sol en nuestro rostro y no nos damos cuenta. A eso es a lo que los mayas toltecas aquí llamaban la sacralidad de la existencia, Así ¿sí? es. Sí, así es. Entonces, Sí, darnos cuenta. Sí. Diga, diga. para que nosotros podamos realmente conectar con ese padre y esa madre universal y esos padres nutricios, y entonces recuperemos la energía vital para poderla colocar en nuestros proyectos, necesitamos quitar capas, necesitamos dejar de contarnos la historia,
de que la vida nos pasa, sino de que nosotros le estamos pasando a la vida. Sí, exacto, exacto. Sí, y sentir que en realidad ya por haber nacido, ya tenemos ese permiso de un padre universal. O sea, ya el permiso está desde el primer respiro. Sí, Desde las diferentes cosmovisiones, nosotros vamos dando fuerza a lo que nosotros creemos. sí, Entonces vale mucho la pena empezar a mirar cuál es nuestro mito personal, cuál es ujú, nuestra cosmovisión, sí, porque desde ese lugar nosotros vamos nutriendo y nuestra fuerza vital se coloca al servicio de esas creencias. Si nuestras creencias están al servicio de, de una cosmovisión en donde yo estoy separado de todo, entonces muy seguramente todo lo que yo haga me va a estar llamando a buscar mucho más en profundidad. así es. Sí. Richie, y hemos mencionado que una mujer que integra a un padre saludable es a nivel de proyecto, es esta mujer que se da el permiso para ir con su creatividad hacia lo que desea manifestar. Y a nivel de psique, a nivel de relación interna, ¿cómo vemos a ese padre saludable? Mira, ese padre saludable a nivel de nuestra psique es el que nos impulsa a tomar las decisiones, ¿sí? Ujú, Ok, voy a ir por este lugar y pues lo que me requiera, ¿no? Me requiere cierto compromiso, cierta estructura, cierta dedicación. Entonces, le voy a dar ese espacio. ujú, Entonces, esta figura interna, cuando se internaliza, no es que necesitemos palparlo, se siente. Y el sí, universo es lo que entiende, el sí, sentir. se vive, Ah, sí. yo me siento auténtico, me siento libre, me siento fuerte, fuerte, y entonces eso es lo que se proyecta a través de nuestro cotidiano. Así Y es. eso es lo que va generando la coherencia de nuestra vida, Sí, ¿sí? Muchos de sí. los abuelos y abuelas de la tradición maya tolteca siempre nos comentan, no, bueno, perdona, aquí Sí, sí, regresando, tranquilo. No pasa nada. Mm, nos comentan, bueno, y si el universo siempre habla a través de lo que sentimos, por mucho que tú le digas con tu voz y con tu mente, quiero esto, manifiesto esto, estoy logrando esto, si dentro de tu corazón no es así, entonces no va a haber nada que se manifieste. Y mm, es lo que hoy argumentan, por ejemplo, grandes gurús, ¿no? Eh, cuando usted vibra, y esa vibrar es estoy en coherencia, no es como, me aferro a que esto suceda, no, sino más bien, sí. no, cuando usted se conoce bien, tiene coherencia, está impecable en su caminar, cuando Mm, usted empieza a generar eso que quiere que se manifieste, se va a manifestar, ¿sí? así es. Pero no por deseos del ego, ¿sí? No desde este lugar donde tengo que, porque solo así, internamente es el discurso de, es que si yo ya logro Sí, 100,000 seguidores, entonces voy a tener mucha vista. Bueno, ¿de quién estás buscando la mirada? ¿De tu papá? ¿De exacto, tu mamá? ¿No? exacto. No, y es que si Sí, yo ya logro 1,000,000 de euros, voy a poder impulsar este proyecto. Bueno, ¿y por qué no lo has logrado? ¿Qué estás impulsando? Siempre eso nos va a estar encaminando a saber, eh, ok, ¿a quién estás buscando ahí? ¿A tu papá, a tu mamá? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué te cuentas eso? sí. Ahora, es súper importante tener en cuenta esto. No, no es malo el tener dinero. De Mm, hecho, nos ayuda a sí. poder impulsar proyectos que ayuden a más personas. ¿En qué momento esto se pudiera convertir en algo no saludable? No Ujú, malo, no saludable, ¿sí? En el momento en el que esto está guiado por el ego, ujú, porque muchas veces desde ese lugar vamos a dejar de mirarnos como alguien que aporta valor a los demás, sino alguien que busca servirse de los demás. Y ahí ya es ujú, donde entramos a la parte sombra de sí, toda la información inconsciente, sí. ¿sí? Así Cuando es. nosotros tenemos equilibrado,
porque también esta de caricaturizar de la luz y la sombra, no, Sí. la luz, somos luz, es mucha Ah, caricatura, ¿sí? sí. Cuando, cuando uno se da cuenta de eso, se da cuenta de que, no, ahorita estoy en mi experiencia vital, no soy un ser trascendido, en ese camino estoy, pero siendo coherente con eso tengo una experiencia física, porque si no, básicamente uno estaría negando la oportunidad que tuvo de darse del permiso de vivir, Ujú. que muchas Exacto. veces así me pasa. Hay personas que a lo mejor dicen, no, yo ya soy energía. Bueno, sí, si eres energía, pues haz las pruebas que los abuelos y las abuelas de las viejas culturas madres pedían, ¿no? Sí, sí. Total, entiérrese ahí una semana, señor. Claro, total, Sí. total, sí, sí te entiendo. Sí, Richie, y justamente ahora que traes esto, ¿no? De esta caricaturización de lo de la luz y la sombra, ¿no? Como eh, creo que muchas veces en el desarrollo personal, a falta de límites internos, a falta de una buena alianza interna, hay esta exigencia de cómo hay que ser, ¿no? De cómo es ser espiritual, cómo es ser una persona, Sí. entre comillas, trascendida y etcétera. Y nos olvidamos de que en realidad hay un paso a paso que es lo valioso, que es estar presente todos los días en lo que ya eres aquí y ahora, ¿no? Entonces, aquí yo quisiera preguntarte como el cómo ves tú la presencia de este padre saludable justamente en estos caminos espirituales, ¿no? Como el cómo se manifiesta todos estos valores que nos entrega. Muy bien, bueno, aquí tendríamos que mirar que la presencia de eso se siente, ¿sí? Ujú, No es algo que se sienta como desde el exterior hacia el interior, sino que más bien emana desde el interior, se siente, ujú, ¿sí? sí. Entonces, ¿cómo lo sé? Cuando yo empiezo a hacer las paces con mi historia personal, con la historia familiar que me tocó vivir, y me Ujú, doy cuenta de que yo no soy el salvador de mi historia familiar, que yo no soy el salvador de la historia de la humanidad, pero que eso sí me ha nutrido, sí me ha dado de cierta manera la identidad de quien yo soy, sí, ¿sí? Y entonces cuando yo ya empiezo a estar en paz con eso y yo me sé que yo no soy el salvador de más nadie, empiezo realmente a tener esa coherencia conmigo, ¿sí? Empiezo a conocer todo el potencial que existe de lo que yo quiero lograr y manifestar. Eh, Dentro de lo que es esta cosmovisión que a mí me gusta mucho estudiar, que son la cosmovisión maya tolteca, dentro ujú, de todo lo que es las culturas madres, pues bueno, tengo la fortuna de estar aquí en una de esas culturas madres, ¿no? sí, Pero hablan de algo que se llama el potencial cero. Por ujú, eso para los mayas era súper importante el cero, porque el cero detonaba la posibilidad de crear cualquier cosa. Cuando tú ujú, estás en menos de cero, estás desde un lado negativo, también eso genera una vibración, pero cuando estás en el punto cero, tú tienes la posibilidad de crear y manifestar aquello, pero para eso es necesario poder integrar aquellos recursos en nuestro interior que se manifiestan de esa madre nutricia y de ese padre nutricio, para sí, que nosotros sepamos dirigir nuestra atención, nuestra energía, nuestro tiempo de manera efectiva, de manera sí, estructurada, de manera organizada. Porque cuando no, es como si tú te pusieras a la mitad del océano sin el timón de tu barco. sí. Tú vas a ir hacia donde el océano dicte y el océano dicta que vayas tú hacia el muelle no sé, de Venezuela, cuando a lo Sí. mejor tú querías ir al de Francia, ¿no? Sí, 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 totalmente. Eso pasa mucho. Richie, y ahora que traes justamente la palabra estructura, que yo creo que es una de las características de este padre saludable, sin duda, em, cuando, por ejemplo, ¿no? Si las mujeres que nos están escuchando, los hombres que nos están escuchando, están en ese momento en donde dicen, ok, me doy cuenta que el recurso que me falta para avanzar en mis proyectos, en mi emprendimiento, en mis creaciones, es este padre interno.
pero aún hay conflictos con la historia, porque no es como solo un chasquido de dedos, ¿no? Es un proceso de conciencia que Mm. necesita tiempo para integrarse. ¿Qué recursos le recomendarías a las personas? Obviamente va a depender del caso personal y va a depender de muchas cosas, pero ¿qué primeros recursos le podrías ofrecer a alguien que está en ese momento en donde ya se dio cuenta que lo que necesita es hacer ese trabajo con su historia, con su padre, para poder seguir avanzando? Mira, cuando lo van trabajando, se van destapando los recursos para entender, para tener conciencia, ¿sí? Porque muchas veces decimos, ah, sí, el tiempo, ¿no? Ujú. Ah, la estructura. Bueno, pero entenderlo y Sí. vivirlo son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, yo lo entiendo a nivel mental. Ah, sí, la organización del tiempo, claro. Pero si dentro de esa organización del tiempo no te diste la oportunidad de equilibrar todo lo que querías sostener, mi relación de pareja, este proyecto, mi relación familiar, mi relación con mis amigos, mi tiempo para mí mismo, mí misma, entonces esa agenda de nada te va a servir. Ujú. Y es en donde nos hemos vivido socialmente, ¿sí? Sí. Entonces hay quienes caen mucho de un lado o mucho del otro y nunca en equilibrio. Cuando tú empiezas a internalizar eso, los primeros recursos que van a venirte es, ¿dónde estoy utilizando mi tiempo? ¿A qué le estoy poniendo energía? ¿Por qué mi atención, mi enojo, mi tristeza, mi alegría están con esta persona? ¿Por qué mi tiempo lo estoy dividiendo de esta forma? ¿Por qué le estoy entregando más tiempo al ocio y no a nutrir este proyecto? ¿Por qué me estoy dando más el permiso de estar nutriendo este tipo de relación con las que ya no estoy alineado o alineada, en vez de estarme alineando con este tipo de actitudes que me permiten tener relaciones en donde sí quiero estar? Y Ujú. aquí es súper importante porque a partir de que uno empieza a trabajar eso, se va a dar cuenta de que el grupo de amigos con el que antes uno convivía, el tipo de relaciones con la misma familia ya no va a ser el mismo. Sí, ¿Sí? Y vamos a sí, empezar a tener esta otra lucha interna entre este, pertenencia e independencia. sí. ¿Sí? Pero es ahí en donde ya podemos empezar entrar en un proceso más grande que es, puedo pertenecer, pero ahora desde este otro lugar. Sí. Pero para que eso suceda, tiene que pasar dentro del interior. Mm. Y eso es lo que nos lleva a que estos recursos se manifiesten. Y entonces cuando yo tenga, no sé, la reunión con los amigos, voy a saber que sí puedo ir, pero que también no me voy a ir hasta las 6 de la mañana del otro día, porque yo ya hice un compromiso de estar al otro día en una reunión, en una sesión, Sí, en mi propio proceso creativo o, o viendo un cliente X o Y, así porque es. dentro de ti ya se generó esa estructura. Sí, así es, exacto. Y sabes, Richie, algo que me gusta muchísimo de lo que estás mencionando es que has mencionado varias veces que se trata de sentirlo, de poder vivirlo. Y no este sentir que asociamos generalmente como, ah, de pronto me siento así, llegó una emoción y me llevó aquí o allá, sino realmente como habitar, encarnar, siento que sería más la palabra como encuerpar esos valores que nos trae, ¿no? Y que nos permita actuar desde ahí. Por lo que mencionas, yo voy entendiendo que este padre interno saludable tiene que ver con reconocer que tenemos esa fuente que nos dota de esos recursos, ¿no? Para manifestar, para estructurar, para clarificar, para decidir, para elegir, que creo que al final es lo que más deseamos, sentirnos libres de elegir y sentirnos con el poder de elegir aquello que realmente nos hace bien. Y Mm. más en el camino de las mujeres, porque muchas veces Ujú. a ellas se les ha colocado en un lugar en donde no se les permite decidir o Sí. no se les permite estar contentas con las decisiones que toman, ¿sí? Ujú. Entonces, Sí, si vamos hacia este proceso, sí se tiene que uno alinear con ese sentir desde un lugar diferente, pero ojo, aquí también se tiene que seguir como examinando, porque muchas veces yo puedo estar en un sentir y a lo mejor ahí me siento a gusto, pero también la misma vida me están pidiendo, ok, ahora examina eso. No, o sí, sea, no te quedes fijo en este punto, sino más bien examina ese sentimiento porque también te va a llevar hacia algo,
hacia una vuelta en la espiral aún más grande. ¿A sí, qué voy con esto? Muchas veces, sí a las mujeres, y yo lo he visto muchas veces dentro de las prácticas que realizan, cuando me ha tocado asistir en grupos donde no hay para varones, ¿no? Cuando yo ujú, empezaba. Entonces la claro, mujer está desde un lugar donde sí, es que yo soy amor y todos somos amor, claro. sí, Eso es lindo, claro, y eso es maravilloso. Pero también tienes que empezar a aprender que la forma en la que te contaste, más bien en la forma que aceptaste lo que te contaron que es el amor, no necesariamente es el amor. sí, Porque hemos querido socialmente que el amor encaje dentro de algo. sí, Y entonces yo sé que me ama porque me trajo flores, yo sé que me ama porque salimos juntos, yo sé que me ama porque hablamos por teléfono, en términos de relaciones de pareja, ¿no? sí, O yo sí, sé que amo este proyecto porque le dedico tiempo, yo sé que lo amo porque sí, pero también no te estás sí, dando cuenta que desde este lugar que tú has creado la ilusión del amor, a lo mejor estás sofocando tu proyecto. sí, A así lo es. mejor a lo mejor te estás contando la historia de yo las puedo todas y no requiero ayuda. Y claro, Sí, de sí, luchona, total. porque Sí, desde ese lugar nos contamos el amor como si fuera algo definido. sí, exacto. Y es un descubrir, sin duda, ¿verdad? Sí, Mm, el amor no sí, necesariamente es algo que voy a recibir. El amor tiene que ver más con lo que yo doy. sí. Con lo que tú Sí, experimentas, sí, totalmente. exacto. Mm. Y aquí es donde me encanta la definición que hace Jorge Bucay sobre el Ajá, amor, ¿no? sí, El amor no es ¿quieres realmente experimentar el amor? Es el deseo de que la otra persona exista, aunque no me tenga en consideración. sí, Pero para llegar a eso hay que ver mucha parte de vínculos, sí, de, de vínculos sanos o vínculos que son tormentosos inclusive, sí. porque no se trata de que, ay, como me ama, pues ya no, no nos hemos visto en 2 años, ¿no? Claro, No, hay que empezar a mirar un poco más esta parte de el amor es, tiene que ver un poco más, sí, con lo que doy, aceptar el hecho de que yo no puedo controlar nada ni a nadie así es. y que desde ese lugar ambos estamos más encaminados hacia poder dar en los excesos y no dar carencias. Sí, sí, tal cual. Oye, Richie, Pero y bueno, ahora que eso en sí, términos de pareja. dime, dime. Otra vez, por favor, que no te escuché. Eso en términos de pareja, ¿no? Pero a veces eso Sí, mismo lo extrapolamos a nuestros propios proyectos, ¿no? sí, Ah, sí, pues es que yo amo totalmente. mi proyecto, pero lo amo tanto que ni siquiera descanso, no me Sí, tomo un tiempo de descansar. No, ahí ya sí, estás en el exceso, ¿no? sí, Lo- sí, y que ahí toca como esta idea de la maternidad que nunca duerme, ¿no? Como la madre que se parte en pedazos por sus hijos y en realidad como bueno, es parte de justo esta exigencia patriarcal, ¿no? Es irreal. Yo creo que toda mujer que se hace madre sabe que no es real, que no es posible, es ¿no? totalmente algo que no se puede sostener porque en Exacto. ningún lugar, ninguna posibilidad deja espacio para que la mujer sea quien Sí, es. Y muchas veces exacto. terminamos siendo o dándole a la mujer en lugar de, es que ellas solo son, son las que van a llevar a los hijos, ¿no? Y desde ese lugar, religiones, filosofías y muchas personas nos han contado esta historia, ¿no? Y Sí, hemos decidido aceptarla. Y en el momento en que no hemos decidido aceptarla, somos exiliados, por llamarlo de alguna manera, de sí, la familia y del sistema. Ujú. así es. Sí, totalmente. Richie, y ya trayendo como un poco más, tal vez lo personal, ¿cómo es para ti reinventarte como padre sobre lo ya conocido? Y se nos va a acabar el tiempo. Bueno, abro otro. Este,
No sé, se corta ahorita en cuánto tiempo. En 15 segundos. O nos despedimos, si no. Nos Y despedimos, si quieres lo dejamos para la siguiente, para que eso, queda para seguir. genial. Muchas gracias, Richie. Muchas gracias por Gracias. compartir.